Hola, en esta serie de programación recursiva vamos a hablar del factorial. El factorial es el típico ejercicio que nos suelen explicar, que suelen utilizar para explicarnos la programación recursiva. ¿Por qué? Porque su propia definición pues es recursiva y entonces es un ejemplo muy claro para entender esto. Después veremos más en profundidad por qué. ¿Pero qué es el factorial? Bueno, el factorial se define de la siguiente manera, no os asustéis, ¿vale? No vamos a entrar en matemáticas profundas, es muy sencillo y esto ahora se va a traducir al lenguaje de programación, así que tranquilos. Bueno, aquí tenemos una n seguida de una exclamación hacia abajo. La exclamación hacia abajo significa factorial, ¿vale? Así se va a notar esta operación. Entonces, cuando queremos... Bueno, entonces pues simplemente nos imaginamos que en vez de hacer función factorial y entre paréntesis int 1 o def function n o lo que sea, pues bueno, tenemos esta notación, ¿vale? Entonces, esta n va a ser un número entero y pues aquí hay una serie de condiciones, si n es igual a 0, si n es mayor que 0 y pues según qué condición se cumpla, pues se va a retornar 1, se va a retornar n menos 1 factorial por n. Entonces es así de sencillo, pero para que quede más sencillo vamos a ejecutar el factorial de 4 paso a paso. Entonces hemos definido esta función, la hemos llamado con el valor del 4, así que vamos a suponer que estamos con el debugger y vamos a ver qué valores va retornando esta función. Entonces tenemos 4 factorial, llamamos a la función y dentro de la función, ¿es 4 igual a 0? No. ¿Es 4 mayor que 0? Sí. Pues vamos a retornar 4 menos 1 factorial por 4, es decir, vamos a llamar otra vez a la función de factorial y lo vamos a multiplicar por 4 a lo que esa función nos devuelva. Vale, vamos a apuntarlo abajo, entonces sería 4 factorial es igual a 4 menos 1 factorial. ¿Vale? Que operado quedaría 4 por 3 factorial. Repetimos el proceso con 3, esto nos retornaría 3 menos 1 factorial por 3, operamos y nos quedaría de la siguiente manera, 3 por 2 factorial. 2 factorial nos devolvería 2 menos 1 factorial por 2, que operado nos quedaría 2 por 1 factorial y 1 factorial nos devolvería 1 menos 1 factorial por 1, que operado quedaría 1 por 0 factorial. Y ya aquí en 0 factorial acabaríamos. ¿Por qué es 0 igual a 0? Sí, 0 es igual a 0. Luego entonces devolvemos 1. ¿Vale? Entonces ya tendríamos que sería el resultado de 4 por 3 por 2 por 1 y por 1. Es decir, 24. Muchos pensaréis, ¿y el factorial de menos 1? Porque si hubiera entrado en la otra condición, pero bueno, ya sabemos que para que entre en la otra condición tiene que estar definido que entre en la otra condición. Y aquí hemos visto que va a entrar en la primera condición, porque 0 no es mayor que 0, 0 es igual a 0. Pero bueno, imaginémonos que entra en la siguiente condición, porque has llamado a la función así. Bueno, pues imagínate, tú llamas a la función factorial con menos 1. ¿Es menos 1 igual a 0? No. ¿Es menos 1 mayor que 0? No. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues en Python te retornaría un null y en otros lenguajes te saltaría un error de que tienes que retornar algo porque no está retornando nada. Entonces simplemente esto es algo que no va a ocurrir. Cuando entonces una división por 0, ¿qué te aparece en la calculadora? Error. Cuando tú vas a hacer un factorial de menos 1, ¿qué te tiene que aparecer aquí cuando programes? Pues una excepción. O cualquier forma de explicarle al programador que eso no se puede, que ahí hay un error y que tiene que poner un valor que vaya entre 0 hasta infinito. Bueno, entonces, ¿cómo resolveríamos este problema programáticamente? Bueno, pues si cogemos estos resultados, vemos que tenemos que el factorial de 0 es 1, que el factorial de 1 es 1 por 1, el factorial de 2 es por 1 por 1, entonces aquí ya vemos un patrón que se repite, que puede ser que tenemos una variable al principio, que va a ser el resultado, que le vamos a asignar el valor 1, porque eso va a ser lo que como mínimo va a valer, y luego un for, que va a ir entre el 1 y el número al que queremos sacar el factorial, pues en este caso del 1 al 4. Bueno, entonces esto lo podríamos tener así, resultado igual a 1 y luego para ahí que va a ir desde 0 a 3, lo que pasa es que le vamos a sumar ahí porque realmente nos interesa que vaya desde 1 a 4, ¿vale? Porque el resultado del factorial de 0 ya lo tenemos en resultado en un principio, pues entonces simplemente sería iríamos multiplicando de esa manera y iríamos obteniendo el resultado. Pues primero el resultado por 0 más 1, 1, por 1, 1. Vemos
que se cumple. Por 2, vale, pues primero habría sido el 1, como sigo, después el 2, pues 1 más 1, 2, por el 1, 2. Como podemos ver, se cumple y así sucesivamente. Vale, ahora, esto también se podría hacer de forma recursiva, ¿vale? Vamos a verlo un poco. Vamos a ver realmente qué es lo que habría estado ocurriendo si hubiéramos estado llamando a la función de factorial de la siguiente manera. Nosotros hemos visto que íbamos haciendo llamadas, o sea, que íbamos retornando llamadas que en algún momento se iban a ejecutar y estas iban a ir retornando y multiplicándose por algo. Es decir, que 4 se multiplicaba por el resultado del factorial de 3, aún no ejecutado. 3 por el factorial de 2, aún no ejecutado. Y así sucesivamente hasta que hemos llegado a 0 que devolvía 1. Bueno, pues aquí lo tenemos especificado de esa manera. Así que veamos en el centro en color rosa qué pasa con el factorial de 0. Si lo ejecutamos nos va a retornar 1, ¿vale? Porque primero hemos llamado al factorial de 4 y esto ha ido haciendo sucesivas llamadas que se han ido almacenando en la pila del lenguaje o en la cola del lenguaje hasta que ya ha devuelto 1 y ahora ya no se van a llamar más veces, sino que va a empezar a retornar. Entonces factorial de 0 ha retornado 1, pero el factorial de 1 era 1 por el factorial de 0. Entonces ya lo vemos en púrpura, ¿vale? Que es 1 por 1 va a ser 1. Ahora el factorial de 2, 2 por 1, 2. Ahora en rojo el factorial de 3, 3 por 2, porque es lo que ha ido retornando, es lo que se va acumulando, 6. Y ahora el factorial de 4, 4 por 6, pues 24. Entonces al final queda el 4 factorial igual a 24, ¿vale? De esa manera es como se va a ejecutar internamente en el lenguaje de programación esas llamadas recursivas. Es por eso que hay que tener cuidado, porque cuando tú haces un bucle infinito, es infinito, no va a haber problema. Es un bloque de código que se va a repetir muchas veces. Cuando tú haces una función recursiva, cada llamada se almacena en algún lado porque tiene que llamarse en algún punto concreto. Luego al final puedes acabar llenando la memoria y es por eso que no lo puedes hacer de forma infinita, ¿vale? Ahí cuando haces una recursión infinita te va a fallar por memoria el ordenador, ¿vale? Entonces, ¿cómo diseñaríamos este problema para solucionarlo con programación recursiva? Bueno, lo primero hay que recordar que los algoritmos recursivos están compuestos por el caso recursivo y el caso base, ¿vale? Recordemos que es cada cosa. El caso recursivo o caso general es aquel caso que necesita volver a llamar a la función. Es decir, dar una función f de x para calcular una x en particular, necesitas volver a llamar a f de x'. Y ahora yo creo que ha quedado claro por qué f de x' es importante, porque si llamamos, por ejemplo, factorial de 2 a factorial de 2 a factorial de 2, pues vemos que eso no acaba nunca. Pero en el momento que hemos ido cambiando y hasta que hemos llegado al factorial de 0, ha permitido que se acabe la ejecución, ¿vale? Entonces, aquí, ¿dónde estaría el caso recursivo? ¿Cuál de estos dos es el que cumple la condición de caso recursivo? ¿Vale? ¿Ya lo tenéis? Bueno, pues efectivamente es el de abajo, porque es el que va a llamar otra vez a la factorial. ¿Y quién llama otra vez a la factorial? Pues n-1 factorial por n, ¿vale? Recordemos que era el caso base o caso trivial o caso final de recurso, que es el caso en el que, bueno, pues se va a finalizar la recursión, el caso en el que va a empezar a ejecutar los return con un valor. O bueno, con ninguno, pero que va a hacer que ya pues se vayan finalizando las llamadas. Entonces, de aquí, ¿cuál sería? Pues bueno, evidentemente pues el que queda, ¿no? Pues el de arriba. Bueno, entonces, esto a la hora de programar es muy sencillo. Simplemente ahí tenemos que dividir nuestra función en esos casos que va a haber. Es decir, en los casos recursivos y en los casos base tenemos que, o sea, ahí se puede programar de una forma bastante esquemática estos casos para que el algoritmo sea bastante sencillo y bastante elegante a la hora de visualizarlo. Entonces, aquí ¿cómo separaríamos esos dos casos? Bueno, pues con esas dos condiciones, ¿vale? Teníamos el if a n igual a 0 y el si no, pues n mayor que 0. Y el que pasa en cualquier otro caso, pues ahí vamos a devolver un error de que el valor no está definido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a retornar? ¿Qué es lo que nos faltaría ahora? Bueno, pues
En el caso de arriba 1 y en el caso recursivo n-1 factorial por n. ¿Vale? Lo ponemos y nos quedaría así. N igual a 0 pues sería 1 y n mayor que 0 pues volveríamos a llamar a la función factorial, a n le restamos 1 y lo multiplicamos a su vez por n. Y de esta manera, si volvéis a la diapositiva anterior, vais a ver cómo efectivamente esas llamadas están sobre sí mismas, ¿vale? Más adelante en otro vídeo en el que entremos en el debugador y todo eso, veremos cómo se está ejecutando para que quede muy claro y lo podáis visualizar, pero bueno. Espero que os haya ayudado este vídeo. En el siguiente vídeo veremos cómo hacer el otro ejercicio bastante típico, que es el de darle la vuelta a la cadena. Y bueno,